Entonces, como un muro perimetral o pintar un inmueble no requiere de mayores conocimientos en el arte de la construcción, esa persona, como deudora, puede ser reemplazado por otro. Es decir, que el acreedor puede contratar otro pintor, puede contratar otro constructor para que cumpla con esa obligación que incumplió este deudor. En caso que requiera que sea realizado esa conducta por un tercero, lo hará a costa del deudor que no cumplió con la obligación. Entonces, ese costo que le significa tener que acudir a una tercera persona, lo va a tener que soportar ese deudor por su incumplimiento obligacional que le irrogó a ese acreedor tener que contratar una tercera persona para que le ejecute el cumplimiento de la obligación. Esto es posible en todas las obligaciones que no resulten una obligación donde la contratación de la persona que asume en calidad de deudora no esté puesto en la condición del arte o de la técnica o de la capacidad profesional del deudor. Por ejemplo, si una persona contrató a una persona como deudora para que realice, ejecute una actividad, un acto teniendo en cuenta las cualidades técnicas, esa persona no podrá ser reemplazada por un tercero. Por ejemplo, si una persona contrató los servicios profesionales de un cirujano plástico para que le haga una reparación en el cuerpo, no significa entonces que lo podrá contratar por un tercero, porque la expectativa que está puesta de esa parte es que cumpla esa persona que ha seleccionado en función a sus méritos profesionales que tenga. Si una persona contrató los servicios para un evento social que venga a actuar una determinada banda de rock, va a poner siempre la expectativa que el que cumpla con la prestación va a ser esa banda de rock, no por el camino que tendrá que contratar otra banda que no tiene la misma expectativa de la que tuvo en cuenta la contratación en la prestación de esa obligación de hacer. Entonces, en aquellas obligaciones que la contratación que hizo el acreedor lo hizo teniendo en cuenta ciertas cualidades que reunía en la persona del deudor, ya sea artísticas, científicas, técnicas, allí entonces no podrá ser reemplazado el cumplimiento de esa prestación por un tercero. En caso de que se incumpla, estaría arrogando entonces un incumplimiento obligacional y estaríamos dentro de los efectos de lo que es entonces el reclamo de la indemnización. ¿Alguna pregunta, algo? No, profe, de mi parte no. Profe, y por ejemplo, en el ejemplo que usted dio del pintor y quien le contrata, el que le contrata también le tiene que pagar, o sea, ¿no se vuelve deudor también? ¿O yo no entendí bien esa parte? Eso es lo que yo no entiendo. En el ejemplo del pintor, por ejemplo, sí, que tenía que venir a pintar una casa. Y yo como acreedor le tengo que pagar también. ¿Y eso no me vuelve en cierta parte deudor? Aquel señor que me tiene que pintar la casa. No, o sea, como por que eso. hay una doble sí. No. Ahí entonces la contratación que se formaliza es a costa del deudor principal. Aquel deudor que incumplió con la obligación es la que asume, es la que debe abonar a esta otra persona que el acreedor tuvo que contratar ante su incumplimiento. Por eso decimos que es a costa del deudor el cumplimiento de esa obligación, cuando el acreedor se ve en la necesidad de acudir a un tercero para el cumplimiento de la obligación. Claro, profe, sí, entendí. ¿Estamos? Sí, profe.
Bueno, y en caso de que el deudor retarde de manera absoluta el cumplimiento de la obligación, allí entonces vemos de que en ese caso se harán los reclamos de la indemnización. Vamos a ver ahora los distintos institutos que pone en extinción a la obligación. Uno de esos institutos extintivos de la obligación que tenemos es el pago. Y como parte de los institutos extintivos de la obligación tenemos el pago, tenemos la imputación del pago, tenemos el pago por consignación, tenemos el pago por subrogación, tenemos también como parte de esto, en cuanto al pago, las distintas personas que pueden pagar, las que pueden recibir el pago, el lugar del pago, el tiempo del pago. El otro instituto también como otro medio extintivo en el cumplimiento de la obligación, tenemos la compensación, la confusión, la novación, la dación en pago, la renuncia, la remisión, la imposibilidad y también las transacciones de las obligaciones entre acreedor y deudor. Estos son los distintos institutos que están regulados en el Código Civil y Comercial que establece como modo extintivo de las obligaciones. El primero de ellos vamos a ver en torno a lo que es el pago. El pago que está previsto en el artículo 865 del Código Civil y Comercial. El artículo 865 establece que el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. En cualquiera de las prestaciones obligacionales, sea obligaciones de dar, obligaciones de hacer o de no hacer, se produce el efecto del pago. No solamente el pago consiste en cumplir una obligación de dar suma de dinero. Entonces, cuando hablamos del pago, en este instituto que establece el artículo 865, establece que es el cumplimiento de la prestación en cualquiera de las prestaciones de dar, de hacer, de no hacer, que sea objeto de una obligación. Es un modo extintivo de manera natural en la que se pone fin a la relación jurídica, satisfaciendo el interés puesto por el acreedor. El pago entonces es la principal modalidad o modo con que se produce ese efecto principal que es extinguir la obligación. Y a la vez conlleva que siempre que el pago sea conforme a lo acordado entre acreedor y deudor, produce el efecto principal que es justamente de la liberación del deudor. El deudor se libera de las responsabilidades emergentes como consecuencia del incumplimiento de la obligación. La palabra pago, si bien tiene distintas acepciones, en un sentido amplio, como les dije, se entiende como pago a cualquier modo extintivo de las obligaciones, sean obligaciones de dar, de hacer, no hacer. En otro sentido, solamente se entiende como pago lo que comprende a la prestación debida por el deudor en una obligación de dar. Y otros consideran que solamente las obligaciones de pago son cuando se tratan de obligaciones de dar suma de dinero. Nuestro Código Civil y Comercial, en lo que respecta a este requisito del pago, ha hecho una recepción amplia que hace a las obligaciones de cualquier prestación que se trate. Prestación de dar, prestación de hacer. ¿Cuáles son los requisitos? Que el que hace el pago y el que recibe el pago sea siempre una persona capaz, es decir, con la capacidad
jurídica como actitud para poder adquirir derechos y contraer obligaciones conforme al artículo 875 del Código Civil y Comercial. También el otro requisito es que el pago sea, que el que paga sea titular del derecho o de la cosa que se transmite como parte de ese acto en el pago, en función al artículo 878 del Código Civil y Comercial. También el otro requisito es que el pago no se realice en fraude a otro acreedor, conforme al artículo 876. Y el otro requisito del pago es que el crédito sea expedito, es decir, que pueda ser cumplida conforme a lo que las partes hayan acordado, conforme al artículo 877 respecto a lo que prevé el Código Civil. Entonces, estos 4 requisitos son esenciales para que se produzca el efecto del pago. El artículo... ¿Cómo? El último requisito, ¿cuál era, perdón? Que el crédito sea expedito, es decir, que esté en condición de cumplir con la obligación prometida, conforme al artículo 877 del Código Civil y Comercial. Profe, ¿puedo volver a repetir los requisitos? Sí. Los requisitos, en primero, que el que hace el pago, es decir, la persona que debe efectuar el pago, y el que recibe el pago sean capaces. Es decir, hablamos del régimen de la capacidad jurídica, que ustedes saben que ya hemos visto ya en bolillas anteriores, unidades anteriores, que esa capacidad de ejercicio es la que me permite o permite a las personas poder disponer de sus derechos patrimoniales. Entonces, uno de los requisitos es que el que recibe el pago o el que va a realizar el pago tenga capacidad jurídica, es decir, la capacidad para ejercer sus derechos patrimoniales. Que el que paga sea titular del derecho, es decir, que sea la persona que esté obligado a cumplir con esa obligación y también de la transmisión de ese derecho, conforme al artículo 878. El otro es que el pago no se realice en fraude de otro acreedor, es decir, cuando no estemos pagando a una persona tendiente a defraudar a otra persona que es el verdadero acreedor de la obligación. Y que el crédito sea expedito, es decir, que sea una obligación en la que esté en condición de ser cumplida como tal, conforme al artículo 877 del Código Civil y Comercial. Dentro de este esquema tenemos que el pago debe probarse. El artículo 894, 895 del Código regula la carga y los distintos medios de prueba en materia de pago, donde se destaca que resulta fundamental que para que el pago pueda ser un modo extintivo de la obligación, deba ser probado. Esta prueba le cabe para quien pretende extinguir la obligación. Profe, se le apagó el Profe, micrófono. apagó su micrófono. Está apagado todavía, profe. Espera un momentito. Bueno. Entonces, la prueba del pago es entonces que lo debe probar el que tiene la obligación de cumplir con la obligación y por lo tanto es fundamental para esa persona porque es el medio extintivo de la obligación. Resulta esto una obviedad que hace a la existencia, en cuanto a la entidad que tiene este instituto del pago, de probar, por un lado, el cumplimiento de la obligación, ya que el pago no se presume, sino que debe demostrarse por los medios probatorios que el pago se ha efectuado. Generalmente, en la mayor parte de los pagos, a veces son documentados.
Es decir, cuando, por ejemplo, una persona paga una suma de dinero, el acreedor le deberá extender el recibo de pago, por ejemplo. O cuando una persona cancela en el cumplimiento de una obligación documentada que provenga de una letra de cambio de un pagaré, deberá o extenderse el recibo o entregarse el documento donde está constituido ese derecho creditorio. Entonces vemos de que la prueba en las obligaciones de dar y en las obligaciones de hacer, la carga probatoria recae siempre quien alega haber cumplido la obligación. Eso es lo fundamental. Y vemos de que, de acuerdo al artículo 895, establece que pueden ser probados por cualquier medio probatorio. Es decir, que la norma brinda una amplitud en el medio de la prueba. Las pruebas son pruebas documentales, pruebas de testimonios, pruebas por compulsas de libro, pruebas por periciales. Es decir, la norma, en este sentido, hace una amplitud para que la persona que debe demostrar el cumplimiento de una obligación producida su extinción por el efecto del pago, lo pueda hacer probándolo por cualquiera de los medios que esté previsto en las legislaciones de fondo y forma que se regula al respecto. El otro instituto como medio extintiva de la obligación, tenemos la imputación del pago. Artículo 900, artículo 901, artículo 902, artículo 903. Establece sobre la imputación del pago. ¿La imputación de pago qué es? Primero, decimos que la imputación de pago es un instituto legal que brinda soluciones a través de brindar la posibilidad de aquellas situaciones en la cual el deudor tiene con el acreedor varias deudas, con prestaciones que sean siempre de la misma naturaleza y lo que da en pago no alcanza a veces para cancelar toda la obligación. Entonces, lo primero que se debe destacar para que exista el efecto extintivo de la imputación del pago es que entre una misma persona como acreedor y deudor exista distintas prestaciones. ¿Estamos? Pero que esas distintas prestaciones sean de la misma naturaleza. Y que el cumplimiento de la obligación no pueda satisfacer la totalidad de la obligación asumida por el deudor. Entonces allí debe imputarse ese pago a qué prestación se realiza. ¿Cuáles son los presupuestos y los requisitos? En primer lugar, como requisito es que debe existir varias obligaciones pendientes de pago y que dicha obligación vincule a las mismas partes, como acreedor y deudor. Las prestaciones deben ser todas de la misma naturaleza, obviamente porque si no, no se podrá hacer imputación de pago. Y el pago efectuado por el deudor debe satisfacer para dar cumplimiento con todas las prestaciones pendientes. Vamos a la vía de ejemplo para entender con mayor claridad este concepto. Vamos a suponer que Juan, como deudor de Pedro, recibe de Pedro una suma de 500 pesos. Luego después Pedro le vuelve a prestar otra suma de otros 500 pesos. Posteriormente Pedro le presta otra suma de dinero de 300 pesos. Posteriormente, en otra fecha, Pedro le presta a Juan otra suma de 800 pesos. Entonces tenemos prestaciones que son todas de la misma naturaleza, que es prestación de obligación de dar suma de dinero. Una de 500, después de otro 500, de 300, de 800. Al momento del cumplimiento de la obligación, porque se tratan todas prestaciones que difirieron en distintos plazos, pero de la misma naturaleza, el deudor no puede cumplir con su totalidad.
Es decir, la suma de dinero que dispone no cubre la totalidad de todas esas obligaciones de dar suma de dinero en los sucesivos plazos que se han establecido. Y la suma de dinero que al cumplimiento de la obligación deberá hacerse como imputación de pago, debe especificarse qué tipo de prestación o a cuál de ella en su vencimiento va a cancelar con ese pago parcial que formaliza el deudor. Esto es la imputación de pago. La imputación de pago lo podrá hacer el deudor, el acreedor, conforme a lo que establece el artículo 901. Aquí entonces vemos de que la imputación del pago lo puede determinar el propio acreedor. Este instituto se aplica cuando el deudor entonces no hace uso de la facultad él de imputar el pago. ¿A qué obligación lo va a hacer? Entonces le da facultad el artículo 901 para que la imputación del pago lo haga el propio acreedor. Esta es una de las atribuciones en la que la ley le confiere para ese caso al acreedor. La imputación siempre debe hacerse al momento de recibir el cumplimiento de la obligación el acreedor, por el cual será recibido para producir el efecto extintivo. También tenemos lo que son las imputaciones legales, es decir, cuando la propia norma del Código Civil y Comercial, en este artículo 902, dispone cuándo se va a producir la imputación del pago. Es decir, que dispone que cuando ni el deudor ni el acreedor es el que va a efectuar, sino que es la norma la que dispone cuándo va a haber el efecto de la imputación del pago. Y en este caso se establece en dos supuestos. Uno es cuando hay una obligación a plazo vencido más oneroso. Por ejemplo, si ya venció esa suma de dinero de los 800 pesos, que es la que más interés va a generar, entonces se reconoce que ese pago parcial de 700 pesos va a ir destinado para imputar el pago parcial de esa suma de plazo vencido. O también se aplicará el otro supuesto que establece este artículo 902, es cuando, si son varias las obligaciones onerosas, el pago se imputará a prorrata, de manera proporcional, entre las dos prestaciones. Por ejemplo, si la más onerosa es la de 800 pesos y otra de 700 pesos, y el dinero que tiene disponible el deudor es de 600 pesos, se va a hacer de manera proporcional para poder disminuir ese valor de 800 y de 700 pesos. También la otra forma del pago es a cuenta de capital e intereses. El artículo 903 constituye una limitación también a la facultad de imputación de las partes, donde se establece que el Código establece que cuando hay pagos que deberán ser imputados teniendo en cuenta el capital e intereses, siempre deberá pagarse primero los intereses, porque es lo que generalmente siempre lleva a la mayor onerosidad cuando se tratan de obligaciones de dar sumas de dinero. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer? ¿Están? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. No hay pregunta. Bueno, vamos a hacer un ratito de recreo, unos minutos, porque tengo que hablar por teléfono con la decana de la facultad que me está llamando. Y ya volvemos.
Bueno.